La estructura de nuestro evento es la siguiente. Henry y Elena tendrán 30 minutos para presentar su artículo, la doctora Chau 30 minutos para comentar y tenemos después 20 minutos como una ronda de preguntas, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos, muchas gracias por su participación. Antes de cerrar y darle paso a Elena, quiero también agradecer el trabajo tan favorable en la gestora de investigación que contribuye centralmente a que estos eventos tengan la posibilidad de ejecutarse, ¿no? Muchas gracias a todos y entonces vamos a dar inicio a la presentación. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para que sea quizás aquí más sencillo. A ver si me disculpan. Se puede ver, ¿cierto? Sí se puede ver. Bueno, excelente. Muchas gracias, la profesora Dora, muchas gracias a la Comisión de Investigación, a Elizabeth también por la organización, a la profesora Cecilia Chau por aceptar ser nuestra comentarista y a todos los profesores asistentes. Estamos muy entusiasmados con compartir esta investigación con ustedes, recibir sus comentarios, sus preguntas, que estamos seguros van a poder permitirnos seguir con los análisis o también abrir nuevas preguntas que nos han generado, de hecho, este estudio. Antes de empezar, y quizás un poco para darle contexto también a esta investigación, quizás comentarles que Henry y yo vamos a basar esta presentación en una investigación que desarrollamos en el marco de un proyecto ganador CAP del 2019, que desarrollamos justamente para atender esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la pobreza, y en específico la pobreza multidimensional sobre la depresión en el caso de Perú? Esta investigación la desarrollamos junto con dos colegas, además del Departamento de Economía, Jonathan Clausen y Nicolás Barrantes, y los cuatro somos parte del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina, que es un instituto adjunto al BRI, orientado a investigación sobre temas de desarrollo humano y es bastante interdisciplinario. Entonces, esto como un pequeño marco, digamos, a lo que le da techo a esta pequeña investigación. Y para organizar nuestra presentación nos vamos a seguir más o menos la siguiente estructura, algunos antecedentes con relación a la prevalencia de desórdenes mentales comunes en la región y en Perú, la sección de introducción en la cual vamos a presentar ya el marco conceptual de esta investigación, el método, los resultados, las conclusiones y las limitaciones que pensamos abren nuevas preguntas también y que nos queríamos compartir igual, ¿no? Yo estaré más o menos llevando la primera sección de esta presentación y Henry Guillén estará tomándome la posta a partir de la sección de métodos en adelante, justamente porque él ha sido el más especializado en el desarrollo de esta metodología, que es bastante interesante también. Muy bien, entonces como parte de los antecedentes, quizás mencionar que la salud mental, si bien todavía de manera incipiente, está siendo cada vez más posicionada en las discusiones sobre desarrollo a nivel internacional, ¿no? Sobre el desarrollo humano, más allá del desarrollo humano como lo conocemos, en términos de estadio de vida, sino desarrollo a nivel de países. Algunos hitos importantes que nos sugieren que esto está siendo así es, por ejemplo, el establecimiento de una meta específica dentro de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, orientada a reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la salud mental y el bienestar. Aquí quizás recordar que los ODS, bueno, son metas de desarrollo que se promueven desde las Naciones Unidas a los países, son compromisos internacionales, muchas veces además están sujetas al acceso a financiamiento internacional de los países, entonces que estén, digamos, especificada la salud mental como parte de un ODS es un tema no menor, ¿no? Coloca el tema entre lo que desde las Naciones Unidas se sugiere debería ser algo que cada país promueva. Otro hito interesante es el desarrollo del Plan de Acción de Salud Mental de la OMS, que es una guía bastante interesante sobre, digamos, cómo desarrollar planes nacionales orientados a la promoción de la salud mental para los países en general,
pero que tiene un enfoque bastante intersectorial, ¿no? De hecho, atiende o propone que la salud mental sea comprendida no solamente desde el sector salud, sino que incorpore a otros sectores también. Entonces, ese detalle también es interesante porque ya implica la vinculación de la salud mental con otras dimensiones fuera del sector salud. Y todo esto es importante en general para todos los países, pero particularmente para los países de economías de ingresos medios y bajos, porque ya existen investigaciones, en específico una investigación desarrollada por Crick Lund, que ha sido más o menos que icónica, digamos, ¿no? O ha sentado un precedente importante en el que a través de la sistematización de más de 100 estudios realizados en países en vías de desarrollo, se identifica que medidas de pobreza monetaria están consistentemente relacionadas con prevalencia, gravedad, curso y resultados desfavorables en términos de salud mental, ¿no? En países de economías medias y bajas. Y esto se suma, digamos, a la gravedad de que son justamente esta clase de países las que además tienen dificultades para garantizar cobertura especializada y tratamiento en salud mental, ¿no? Entonces, estamos hablando de un panorama, digamos, internacional en el que la salud mental empieza a cobrar cada vez más relevancia. No tenemos datos que permitan una comparación regional que identifique a América Latina por separado, pero un informe de la OPS del 2017 sobre prevalencia de desórdenes mentales comunes identifica que para el caso de la depresión, el promedio de prevalencia de depresión en el mundo es de 4.4%, y en las Américas es de 4.8%. Menos de medio punto porcentual de diferencia, pero si lo comparamos con el otro trastorno que ha sido evaluado, que es los trastornos de ansiedad, la diferencia de hecho es bastante mayor, es de 3 puntos porcentuales. Entonces podríamos estar aquí viendo una tendencia en la cual efectivamente la región de las Américas, en la cual está Latinoamérica, podría estar presentando una mayor prevalencia de esta clase de desorden. Para el caso peruano en específico y con relación a la depresión, el MINSA reporta, como parte de su documento propuesta al Plan Nacional de Salud Mental Comunitaria, que el problema de salud mental con mayor carga de enfermedad es la depresión. De hecho, genera casi 7.5 años perdidos por cada 1000 habitantes, especialmente por temas de discapacidad, y este ha sido, digamos, un referente para la generación de varios planes, programas, orientados a la promoción de la salud mental en el Perú, lamentablemente todavía desde el sector salud hasta el momento, ¿no? Pero bueno, en este contexto y frente a las cifras, ¿no?, que vamos viendo, es lógico empezar a preguntarse por qué ciertas economías o ciertas circunstancias socioeconómicas vienen acompañadas de la prevalencia de complicaciones de salud mental. Y la literatura epidemiológica atiende esta pregunta a través de dos grandes hipótesis. La hipótesis que se denomina de selección social y la hipótesis de causalidad social. La hipótesis de selección social sugiere que las personas con desórdenes mentales comunes descienden progresivamente hacia estatus socioeconómicos más bajos o encuentran mayores dificultades para salir de ellos. Entonces eso quiere decir que la relación pobreza-salud mental es porque una vez surge alguna clase de complicación de salud mental, este tipo de personas con estos diagnósticos o estas complicaciones empiezan a descender, digamos, en el continuo de estatus socioeconómico. Y las razones son porque quizás, digamos, este diagnóstico puede tener impacto sobre el logro educativo, eventualmente sobre el desempeño laboral, la productividad y la posibilidad de encontrar empleo o recuperar el empleo, o también por el estigma asociado a ciertas complicaciones de salud mental, pero esto principalmente quizás asociado a más bien trastornos psicóticos, no necesariamente a los trastornos mentales comunes, como son ansiedad y depresión. Entonces, esta es, digamos, la hipótesis de selección social. La segunda hipótesis es la hipótesis de causalidad social, en donde por el contrario lo que se sugiere es que son más bien personas que viven en grupos socioeconómicos o que viven en situaciones socioeconómicas de mayor desventaja, tienden a estar expuestos a más situaciones que eventualmente desembocan en el desarrollo de un desorden mental.
Las razones que se atribuyen a este eventual desarrollo de desórdenes mentales son que, por ejemplo, la pobreza se ha considerado un fenómeno que viene acompañado de una serie de dificultades y desafíos permanentes, sostenidos, constantes, agudos, que eventualmente constituyen un estresor crónico y descienden en una serie de complicaciones que como psicólogos ya conocemos, entre ellos la aparición de ciertos desórdenes mentales. También otra posible razón podría estar en la exposición a posibles relaciones disfuncionales en el hogar, que justamente pueden ser producto de vivir en estas situaciones de inestabilidad y de pobreza que pueden enfrentar este tipo de hogares, ¿no? Sobre todo si estas relaciones además se viven desde edades muy tempranas, ¿no? Y una tercera razón es el vivir, digamos, en una situación de pobreza puede contribuir a experimentar una mayor sensación de incertidumbre frente al futuro, hecho que significa una menor sensación de control sobre el ambiente, cosa que en sí constituye un estresor, ¿no? En sí. Desde la literatura epidemiológica, ambas hipótesis se trabajan, ambas hipótesis se consideran válidas. Principalmente se trabaja desde la hipótesis de causalidad social, porque es la más metodológicamente sencilla de abordar. No se descarta la otra, por supuesto, pero aquí un estudio interesante nuevamente de Kriglund, que ya empieza a ser un referente en este tipo de investigaciones, que además es un estudio longitudinal, encuentra que si bien existe evidencia que respalda ambas hipótesis, esto es que ciertos desórdenes influyen sobre el deterioro socioeconómico y al revés, los efectos de la pobreza sobre la salud mental suelen aparecer de manera bastante más inmediata que los efectos de la salud mental sobre una posible pobreza, ¿no? Entonces, estos resultados, creo, confirman la relevancia de la hipótesis de causalidad social y además sugieren la necesidad de trabajar sobre esta última con relación al entorno al que envuelve al ciudadano, si es que estamos hablando de salud mental, ¿no? De promoción o cuidado de la salud mental también, ¿no? Ahora, el estudio de esta relación pobreza-salud mental, por supuesto, también tiene sus propios desafíos metodológicos, y esto viene principalmente porque nosotros como psicólogos, psiquiatras, o en general las personas que se han dedicado a esta clase de estudios, no necesariamente tienen dominio sobre las maneras más precisas de medir, aproximarse o entender la pobreza. El fenómeno de pobreza es un fenómeno que no se discute fácilmente en la misma disciplina de economía, entonces es natural, digamos, que esto se traduzca también en dificultades en las investigaciones de carácter epidemiológico. Y de hecho, otra revisión sistemática realizada nuevamente por Sarah Cooper, pero con colaboración de Kriglund, confirma que, por ejemplo, si bien existen muchos estudios que confirman la relación pobreza-salud mental, no necesariamente son consistentes entre sí, ¿no? No son consistentes en términos del tamaño del efecto, por ejemplo, no son consistentes en relación a la dirección de la relación, y no son consistentes quizás incluso en la significancia de ciertos elementos asociados a pobreza. Y lo que hipotetizan, digamos, estos autores es que a través de esta sistematización de 123 estudios, hay varias dificultades en esta clase de publicaciones. Solo 4%, por ejemplo, brinda una definición de pobreza. O sea, de las investigaciones que existen, solo 4 da una definición sobre lo que significa pobreza en el paper. 6%, solo 6% explica por qué ha elegido los indicadores de pobreza que se usan en el estudio. Y de los indicadores más usados, el 87%, bueno, la mayoría son educación, seguido por empleo, y finalmente ingreso, ¿no? Sin embargo, dentro de ingreso, casi la totalidad es ingreso a nivel del hogar, cosa que es también problemática porque sabemos desde varios frentes también que el ingreso no necesariamente se distribuye de manera equitativa al interior de un hogar. Entonces, incluso esta variable ingreso puede ser difícil para entender, digamos, dinámicas pobreza-salud mental. Solo 1.6 construyó un índice de pobreza validado
y usado en la literatura de economía. Entonces, yo creo que lo que empezamos a ver, pues, es que se abre la necesidad de tomar más en serio las mediciones sobre pobreza en esta clase de investigaciones, y los propios autores sugieren que, de ser posible, si es que vamos a empezar a tomarnos más en serio estas mediciones de pobreza, lo mejor sería apostar por mediciones que capturen el verdadero carácter multidimensional de la pobreza, que es justamente lo que vamos a explicar aquí en adelante. Primero, ¿por qué habría que apostar por una medición de pobreza multidimensional? Que la vamos a definir un poco más adelante, pero empezando, ¿por qué habría que hacer algo así? Primero, apelando un poco a las justificaciones más formales, existe un creciente consenso internacional alrededor de una medición multidimensional de la pobreza. Y solo por mencionar algunos, digamos, referentes, el primero de ellos quizás es el informe de la Comisión Atkinson generado para el Banco Mundial. Este informe fue liderado por Anthony Atkinson, que es, bueno, fue premio Nobel de Economía en el 2012, y lo que sugiere es que el Banco Mundial debería empezar a incorporar indicadores de pobreza multidimensional en sus seguimientos y evaluación al progreso de los países y las comparaciones internacionales entre países. Entonces, este, digamos, es un referente que ya empieza a posicionar este tipo de mediciones fuera incluso del campo de la investigación, ya más allá, ya empieza a entrar, digamos, el campo del desarrollo internacional y el campo del desarrollo. Segundo referente es el propio reconocimiento de la pobreza multidimensional desde las Naciones Unidas. Su objetivo de desarrollo sostenible número 1 está orientado a la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones, y en estas dimensiones se incluye calidad de vivienda, acceso a servicios básicos, acceso a educación, calidad del ambiente, calidad del trabajo, etc. Entonces, lo que sugiere es que cuando hablemos de reducción de pobreza y comprometamos a los países a reducir la pobreza, nos comprometamos a no solamente reducirla desde lo monetario, ¿no?, sino que atendamos estas dimensiones también. Un tercer, digamos, referente es que la medición de la pobreza multidimensional empieza a ser la medición oficial de cada vez más países, ¿no? Al menos 20 países ya empiezan a aplicar una medición oficial de pobreza multidimensional, 9 en América Latina, y son mediciones que lideran los ministerios de educación o los institutos de estadística de cada país, ¿no? Ya no son mediciones que hacen investigadores o grupos de investigación, son mediciones que hacen los países para supervisar el progreso en ciertas áreas de interés. Una segunda razón por la cual apostar por la pobreza multidimensional ya en esta clase de estudios sobre pobreza y salud mental es que hay evidencia ya bastante sostenida sobre cómo carencias en diversas dimensiones del bienestar se asocian a la prevalencia de desórdenes mentales comunes. Por mencionar los más saltantes, estamos hablando aquí de bajos niveles de educación, desempleo o empleo informal o de baja calidad, inseguridad alimentaria, acceso a servicios básicos o no acceso a servicios como agua y saneamiento, las condiciones de la vivienda o la exposición a diversas formas de violencia. Todos estos significativamente asociados a la presencia de desórdenes mentales comunes, entre ellos la depresión. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pobreza multidimensional? Que es también relevante, sobre todo en esta charla para psicólogos, ¿no? A nosotros también hemos aprendido mucho en este proceso. La definición más sencilla es hablar del padecimiento simultáneo de varias privaciones, en lo que hemos mencionado: educación, calidad de vivienda, seguridad alimentaria. La operacionalización es bastante más compleja que esto, pero implica el conteo de privaciones que padece cada persona, y a partir de las cuales se hace un índice que sintetiza, digamos, varias dimensiones, y luego hace un cálculo sobre la prevalencia, digamos, el índice a nivel global, ¿no? O también puede hacer un conteo de cuántas privaciones tienen ciertos sectores de la población. Una de las operacionalizaciones con mayor reconocimiento es la denominada del IPM global, el índice de pobreza multidimensional global del PNUD. Su primera aparición surge en el reporte de desarrollo humano del 2010.
Utiliza principalmente 3 dimensiones: salud, educación, estándar de vida, en el cual está vivienda y acceso a activos, entre otros. Y se mide a través de una metodología econométrica muy específica, conocida como Alcaer-Foster por sus autores. Desde el IDAL hemos generado un pequeño video que explica bastante sencillamente qué implica un indicador de pobreza multidimensional. No es un video sobre el IPM global del PNUD, pero es una buena introducción a ver más o menos de qué va este tipo de mediciones, ¿no? Lo colocamos aquí en caso se pueda acceder al PPT, o también lo pueden buscar en las redes del IDAL. Ahora, evidencia sobre pobreza multidimensional y salud mental. Hasta ahora hemos visto que es buena idea, ¿cierto?, empezar a evaluar esta relación a través de la pobreza multidimensional, pero la verdad es que hicimos una revisión más o menos sesuda sobre si existían ese tipo de investigaciones y encontramos que solo existen 2, y las 2 realizadas en 2 países de Asia, ¿no? Quizás aquí la más significativa, la más saltante es una investigación realizada en una región de China que explora la relación entre pobreza multidimensional y algunos indicadores de salud mental en niños de 6 y 9 años. La investigación confirma que existe relación entre pobreza multidimensional y ansiedad y depresión en niños. El otro estudio realizado en Corea con adolescentes lo confirma también, pero a través de otra metodología, me parece. Ahí sí lo corroboraré luego. Pero en el caso de ambas, las limitaciones son que las muestras son muy pequeñas, son destinadas a grupos, a regiones, ¿no?, a muestreos muy específicos. Suelen usar pruebas no estandarizadas para salud mental o para la medición de pobreza, usando metodologías validadas por organismos internacionales o validadas por investigadores que trabajan el tema. Y también suelen estar orientadas a grupos poblacionales muy específicos, niños o adolescentes, en el caso de las 2 únicas que existen, ¿no? Entonces, es en esa línea y atendiendo este vacío, además de la pertinencia de abordar pobreza y salud mental desde una perspectiva que entiende la pobreza como pobreza multidimensional, el objetivo de esta investigación es explorar la relación entre pobreza multidimensional y síntomas asociados a depresión, utilizando los datos de la ENDES del 2018 del INEGI. Para esto hemos construido un indicador de pobreza multidimensional usando la metodología del PNUD. Los síntomas depresivos son abordados a través del cuestionario PHQ-9 y usamos un modelo de ecuaciones estructurales para abordar la relación entre uno y otro. Para hablar ya de la metodología en adelante, aquí le doy la palabra a Henry, que nos va, digamos, a narrar, digamos, cómo se hizo el estudio, ya los resultados y las conclusiones. Muchas gracias, Elena. Y bueno, yo también agradezco a la profesora Cecilia Chao, a la profesora Dora Herrera y a Elizabeth también por brindarnos este espacio para compartir un estudio que estamos justamente ya en proceso de mandarlo a publicación también. ¿Podríamos pasar al siguiente slide, por favor, Elena? Sí, respecto al diseño metodológico, bueno, ya como lo comentó Elena, los datos del estudio son tomados de la encuesta demográfica y de salud familiar, la ENDES, que lleva a cabo el INEI. Para este caso, bueno, tomamos los datos de la información de la encuesta realizada en 2018, ¿no? Para el caso de la depresión mayor, ¿no?, nos centramos en los datos del módulo de salud mental. La ENDES tiene un módulo específico de salud mental, en donde usamos aquellos datos referidos a los síntomas de depresión mayor y que forman parte del PHQ-9, el Patient Health Questionnaire, un instrumento tradicionalmente usado para estos fines y que tiene diferentes fuentes de validez en realidad. Para el caso de la pobreza multidimensional, consideramos un conjunto de indicadores, ¿no?, que van incluidos en diferentes módulos de la ENDES, pero que, claro, para objetivos del presente estudio fueron ya sintetizados, ¿no? Y este tipo de indicadores son tradicionalmente usados para definir medidas de pobreza multidimensional, como el índice de pobreza multidimensional global, que ya Elena lo ha comentado previamente, y basado en la metodología de Alcaer-Foster, que son los autores base de este tipo de medidas, ¿no? Sobre las ventajas de la ENDES, creo que una de las principales ventajas es que tiene una representatividad muy importante, ¿no? No solo a nivel nacional, sino también a nivel subnacional, ¿no? Tal como lo mostramos, hay una representatividad a nivel de áreas, a nivel de dominios y sobre todo a nivel de regiones. Y esto hace también hincapié en que
Es una muestra bastante amplia de casi 33.000 observaciones, ¿no? Entonces nos da un campo amplio para hablar sobre diferentes niveles de representatividad. Siguiente, por favor, Elena. En el caso del PHQ-9, que forma parte, bueno, del módulo de salud mental de la ENDES, aquí tenemos algunos de sus principales ítems, ¿no? Pero para hablar un poquito a detalle del cuestionario, ¿no? El PHQ-9, diseñado por Spitzer et al. En el año 99, es un instrumento de autorreporte basado en el Primary Care Evaluation of Mental Disorders, que incluye 9 ítems, ¿no? Que forman parte de los 9 criterios del DSM-4 para la identificación del episodio depresivo mayor, ¿no? Los ítems del PHQ-9 están basados, ¿no? En el caso de este estudio, en una escala Likert, que refleja la frecuencia, la incidencia de cada uno de estos síntomas, tomando cierta frecuencia temporal, básicamente en el transcurso de las últimas 2 semanas, ¿no? Cada uno de estos ítems refieren a diferentes intervalos de tiempo. Cabe resaltar que este instrumento, nuevamente, cuenta con fuentes de validez a nivel nacional, no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional también, a través de un estudio previo realizado por investigadores de la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? En donde se comprobó básicamente la estructura unifactorial del mismo y se realizaron análisis de invarianza en base a diferentes variables demográficas. Entonces es un instrumento con el cual también lo tomamos, tal como mencionó Elena, en estudios previos que no se habían considerado instrumentos que tengan fuentes de validez adecuadas a nivel nacional. En el caso del Perú, contábamos con el PHQ-9 en la ENDES, entonces eso sí nos daba ciertas garantías a nivel psicométrico. El siguiente, por favor, Elena. Respecto a la pobreza multidimensional, ya como lo introdujo Elena previamente, no estamos considerando las 3 dimensiones básicas del IPM global, ¿no? Que son salud, educación y estándar de vida. Cada uno de ellos tiene diferentes indicadores, ¿no? Como el caso de salud cuenta con nutrición y mortalidad infantil. En el caso de educación se evalúan los años de educación, la asistencia escolar, y en el caso de los estándares de vida tiene que ver con, por ejemplo, los combustibles usados en el hogar, el saneamiento, el acceso a agua, la electricidad, los materiales de la vivienda y los activos. Lo interesante de esta propuesta del IPM global es que, si bien, claro, como mencionó Elena, tradicionalmente en la construcción del IPM global se usaba una metodología estadística a nivel econométrico, ¿no? Para su consecución. Para el presente estudio, lo que hemos usado, basándonos evidentemente en evidencia previa, hemos tratado de evaluar el IPM global como si fuera una variable latente, ¿no? En ese sentido, eso es uno de los principales desafíos a nivel metodológico, porque, como ustedes saben, este tipo de indicadores normalmente son de naturaleza nominal, ¿no? Entonces, la construcción de un IPM global a nivel latente fue justamente uno de los ejercicios estadísticos con los que también pensábamos un poco innovar en este estudio. Normalmente luego ya voy a comentar un poquito en qué se basó esta estrategia, pero básicamente lo que hicimos es, como en todo, ¿no? Hacer un análisis factorial confirmatorio considerando la naturaleza de los ítems a nivel nominal. Siguiente, por favor, Elena. Y bueno, ya presentando estos 2 instrumentos que son básicamente los que usamos para el presente estudio, el análisis de la información, considerando todos los datos de la ENDES, coincidió en los siguientes puntos, ¿no? Primero, como todos sabemos, ¿no? En el análisis psicométrico hay ciertos supuestos que tenemos que comprobar, sobre todo a nivel del análisis factorial confirmatorio. Uno de ellos es hacer la comprobación de la normalidad multivariante, ¿no? Para eso hicimos uso de la prueba de Mardia, que es una prueba estándar, ampliamente considerada y recomendada. Y sobre los resultados de la prueba de normalidad, consideramos un método de estimación adecuado para los datos, ¿no? Normalmente cuando la prueba de normalidad multivariante es adecuada, se usa máxima verosimilitud, pero en caso contrario, como fue el caso de los datos de la ENDES, usamos un método más robusto, que es el mínimos cuadrados no ponderados, y la naturaleza del mínimos cuadrados no ponderados justamente es que estudios de simulación actuales los recomiendan para datos de tipo ordinal, que son básicamente los que normalmente usamos en psicología, por ejemplo, y también para datos de naturaleza dicotómica, o de naturaleza nominal, ¿no? Como son los datos, por ejemplo, para el IPM global. Luego de ya haber evaluado estos supuestos, lo que hicimos básicamente es empezar a ejecutar los modelos de ecuaciones estructurales, ¿no? Que básicamente contemplan 2 etapas, ¿no? Una primera etapa que es evaluar un poco los modelos de medida, que es el análisis factorial confirmatorio, tanto para el PHQ-9, para evaluar su naturaleza unifactorial, y también para el IPM global, ¿no? Que ya habían antecedentes de su naturaleza unifactorial usando también justamente modelos de ecuaciones estructurales. Lo interesante también fue que a nivel, además de evaluar, ¿no? La naturaleza unifactorial de cada uno de estos instrumentos, evaluamos evidentemente la confiabilidad, usando también, digamos, indicadores tradicionales como el alfa de Cronbach, pero también recomendaciones actuales, ¿no? Usando el coeficiente omega para medir la confiabilidad, que es una medición mucho más directa de la confiabilidad.
Luego de evaluar, digamos, la naturaleza unifactorial de cada uno de estos dos variables, evaluamos ya el modelo estructural, ¿no? Que es la segunda etapa de los modelos de ecuaciones estructurales, en los cuales justamente, como mencionó Elena, tratamos de evaluar el efecto, ¿no?, de la pobreza multidimensional en la depresión mayor. Lo que quisimos hacer aquí no es solo evaluar justamente ese efecto, sino también controlar el efecto de otras variables, ¿no? Como sabemos, justamente cuando solo incluimos los efectos directos de una variable sobre otra, podemos estar invisibilizando el efecto de otras variables que también pueden tener incidencia, ¿no? Entonces también tratamos de controlar el efecto del sexo, del ser indígena o no, si las personas viven en un ámbito rural o urbano, y si hay una suerte de vivir en la capital o no en la capital. Como sabemos, el Perú es un país bastante centralista, ¿no? Y hay desigualdades enormes entre vivir en la capital o no. Entonces tratamos de controlar también estas 4 variables, además del efecto central de la pobreza multidimensional en la depresión mayor. Y luego lo que hicimos fue la evaluación del modelo estructural a nivel de un análisis adicional que hicimos, y esto también se basa en los estudios previos, es que estudios previos, además de evaluar la incidencia conjunta de la pobreza multidimensional, evalúan también la incidencia independiente de cada una de estas dimensiones para ver cuál de los dos modelos presenta mejores ajustes y mejores indicadores a nivel de efectos. Esto también para contrastar un poco que la importancia de una evaluación conjunta de la pobreza multidimensional. Para evaluar la bondad de ajuste ya del modelo de ecuación estructural, además también de los modelos de medida, usamos índices de ajuste absoluto. Los tradicionales RMC es uno de los más usados, evidentemente, pero también usamos el SRMR, que es una medida más estandarizada para evaluar un poco la bondad de ajuste, y también en índices de ajuste relativo, como el CFI, que es el más tradicional, pero también usamos el índice de Tucker-Lewis, que la ventaja sobre el CFI en realidad es que el CFI tiende a ser muy sensible al tamaño de la muestra, y con muestras muy grandes tiende a generar muy buen ajuste. Entonces el TLI es un índice de ajuste un poco más robusto, ¿no? Pues toma en consideración el tamaño de la muestra. No consideramos, de hecho, indicadores tradicionales como la significancia del estadístico G cuadrado, ¿no? O el G cuadrado sobre grados de libertad, porque tienden a ser indicadores que son muy sensibles también al tamaño de la muestra. Y con muestras de 33.000 casos, pues probablemente todo salga significativo, ¿no? Entonces, por eso optamos por indicadores mucho más robustos que esos. Siguiente, por favor, Elena. En el caso de los resultados, pasamos primero a evaluar un poco el ajuste, ¿no?, en los modelos de medida, y la ventaja fue justamente el usar métodos robustos, ¿no?, como como el ULS, ¿no?, que es este estadístico, este método de análisis de los modelos de medida. Comprobamos que tanto el PHQ-9 como el IPM global, como medidas a nivel de análisis factorial confirmatorio, presentan estadísticos de bondad de ajuste bastante adecuados, ¿no? Tanto el CFI y el TLI son mayores a 0.95, que es el punto de corte que tradicionalmente se dice. El RMCA, nosotros bajamos un poquito el estándar, que sea mucho menor a 0.06, en ambos casos se cumple, y el SRMR, que es una medida mucho más estandarizada, también cumple con todos estos criterios, ¿no? Y además que cada uno de los ítems correspondientes a cada variable latente presenta cargas factoriales, ¿no?, digamos mayores a 0.50, que son bastante adecuadas, ¿no?, para este tipo de casos. Entonces, bajo este primer objetivo, pues comprobamos la naturaleza unifactorial de cada una de estas variables por separado. Siguiente, por favor, Elina. Y el siguiente paso que hicimos fue efectivamente, ¿no?, comprobar, ya luego de que comprobamos la estructura unifactorial de cada una de estas medidas, tanto de la depresión mayor como de la pobreza multidimensional, nos tocó ahora, por ejemplo, evaluar justamente la hipótesis que teníamos del principal del presente estudio, ¿no? Evaluar el efecto de la pobreza multidimensional en la depresión mayor. Y efectivamente el modelo estructural que planteamos reveló a nivel de ajuste global indicadores bastante adecuados en cada uno de estos 4 indicadores de ajuste, pero al mismo tiempo identificamos efectivamente, ¿no?, que la pobreza multidimensional tiene un efecto positivo, ¿no?, y significativo en la depresión mayor, lo que nos permite concluir evidentemente que a mayor depresión o a mayor incidencia conjunta de síntomas asociados con la depresión mayor, hay una mayor probabilidad, a una mayor incidencia de la pobreza multidimensional, hay una mayor probabilidad de incidencia conjunta de síntomas de depresión mayor, ¿de acuerdo? Pero así también, lo interesante del estudio fue que las 4 variables de control que pusimos en el modelo, 3 de ellas fueron significativas. En ese sentido, no solo es el efecto también de la pobreza multidimensional en la depresión mayor, sino también, por ejemplo, el ser mujer, el ser parte de un pueblo indígena o vivir en áreas rurales, ¿no?,
también tiene un efecto significativo en la incidencia conjunta de la depresión mayor, y eso habla también de otras variables que podrían considerarse también en la evaluación de estos síntomas conjuntos asociados con la depresión mayor. Lo curioso fue que el hecho de vivir en la capital no tuvo un efecto significativo, bueno, pero también forma parte también de cómo hemos ido evaluando este tipo de variables, ¿no? Un dato adicional sobre esto es que cuando evaluamos de manera independiente, ¿no?, cada uno de estos indicadores de la pobreza multidimensional sobre la incidencia de la depresión mayor, el modelo de ajuste fue adecuado. Sin embargo, los efectos independientes de cada uno de estos indicadores asociados a estas tres dimensiones de la pobreza multidimensional fueron bastante bajos, ¿no?, y en algunos casos poco significativos, por lo que terminamos definiendo, ¿no?, que la pobreza multidimensional de manera conjunta era una evaluación adecuada, justamente para la hipótesis que Elena había presentado preliminarmente. Siguiente, por favor, Elena. Pasando un poco a nivel de conclusiones, lo primero que nos gustaría comentar al respecto es que el estudio, ¿no?, principalmente encontró evidencia respecto a que la pobreza multidimensional, entendida como la experiencia conjunta de una variedad de privaciones simultáneas, no relacionadas directamente con los ingresos, tiene un efecto positivo y significativo en la aparición de la depresión utilizando información de los ítems del PHQ-9. De hecho, estos resultados son consistentes con literatura previa sobre la hipótesis de causalidad social, que ya lo comentó Elena previamente, así como hallazgos de estudios realizados en países de Asia, como por ejemplo en China y también en Corea del Sur. Lo segundo que queríamos comentar es justamente la ventaja de usar datos de la ENDES, ¿no? El usar datos que tengan representatividad nacional y subnacional, con población peruana mayor de 15 años, encontramos que estos resultados son válidos incluso al controlar el efecto de otras variables, ¿no?, como por ejemplo el sexo, las características étnico-raciales, la ruralidad o el vivir en la ciudad capital de un país. Siguiente, por favor, Elena. Tercero, lo hallado se basa en indicadores de pobreza multidimensional que corresponden a una medida ampliamente conocida y ampliamente utilizada y validada, lo que nos permite evaluar la pobreza multidimensional en países de ingresos medios y bajos, como es el caso peruano, y además evidentemente abre el camino a futuras investigaciones en países similares, ¿no?, por ejemplo, países de la región. Y por último, nuestros modelos tienen un alto grado de bondad y ajuste. De hecho, como vimos, ¿no?, los 4 indicadores de ajuste relativo y absoluto revelan niveles bastante adecuados a comparación de estudios similares, y considerando estadísticas de bondad de ajuste mucho más estrictos que los tradicionales G cuadrado o el coeficiente G cuadrado sobre los grados de libertad, ¿no?, que son índices tradicionales, pero como dijimos, son sujetos bastante sensibles al tamaño de la muestra, sobre todo en esta cantidad de muestra que era bastante amplia, ¿no? Siguiente, Elena, por favor. Respecto a las limitaciones, bueno, primero, los hallazgos, y esto es algo bastante común, ¿no?, en este tipo de estudios, se basan en datos transversales y no necesariamente pues, nos permiten evaluar una relación causal entre la pobreza multidimensional y la depresión. Esto también lleva evidentemente a la necesidad, y esto no solo sucede en este tipo de estudios, de incorporar en estudios futuros, esperemos, la generación del uso de datos más longitudinales, ¿no?, que nos permitan justamente tratar de profundizar un poco en los mecanismos causales que estén a la base de esta relación. Lo segundo que quisiéramos comentar es justamente, ¿no?, los resultados, dada su disponibilidad, se limitan a la información obtenida del PHQ-9. Consideramos que investigaciones futuras, por ejemplo, podrían ampliar el análisis utilizando información de otros instrumentos, así como de otras medidas asociadas a trastornos, por ejemplo, de ansiedad. Esto también apuntando a profundizar evidentemente los mecanismos causales dentro de estas asociaciones identificadas. O sea, de hecho hemos identificado una asociación entre la pobreza multidimensional y la depresión mayor, pero no sabemos qué sucede en medio de todo esto. Entonces probablemente ahí existan muchas otras variables que nos permitan, digamos, tener muchas más luces de cuál es justamente el proceso, ¿no?, que está dentro de esta relación. Finalmente, de hecho, por la falta de datos, y esto va en línea con lo que hemos presentado previamente, no podemos incluir otras variables, ¿no?, que podrían ser evidentemente muy importantes para abordar las relaciones identificadas entre pobreza y depresión mayor, como por ejemplo la exposición a estresores ambientales agudos, el efecto de la soledad, o por ejemplo las dinámicas de violencia dentro de los hogares, y que sabemos que por ejemplo en el Perú revelan cifras alarmantes. Entonces, si bien la ENDES tiene una naturaleza muy amplia de variables y datos, en el caso específico también esos datos no nos permiten todavía evaluar otro tipo de variables que probablemente estén justamente al centro del proceso de la relación que hemos establecido.
Entonces eso lleva justamente a invitar a nuevos estudios que permitan, por ejemplo, profundizar en este tipo de hallazgos, ¿no? Siguiente, Elena, por favor. Y bueno, eso sería básicamente toda la estructura de la presentación. Y bueno, pasamos ahora a la ronda también de comentarios por parte de los profesores Cecilia Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry y Elena. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero dadas las características de la investigación, creo que ameritan, ¿no? Compartir la información tanto del modelo general como de los resultados, el análisis y la elaboración de conclusiones y limitaciones. Entonces vamos a dar paso a los comentarios de la doctora Chao. Y Cecilia, si necesitas un poquito más de tiempo, no te vamos a restringir, más bien restringimos la ronda de preguntas. Aprovecho el espacio para pedirles a los asistentes que si tienen preguntas que quieren hacérnoslas llegar por escrito, utilicen el chat, que no va a aparecer la pregunta directamente, va a ir a un chat privado y pueden después presentarse, ¿ok? Muy bien. Bien, muchas gracias. Buenos días todavía con todos y todas. Quiero agradecer especialmente a la Comisión de Investigación del Departamento de Psicología por hacerme partícipe de las tertulias, que considero es un espacio muy interesante para poder justamente dialogar sobre las investigaciones de nuestros profesores y poder dar algunos alcances para que sigamos creciendo en ello. También quiero agradecer a Henry y a Elena, quienes me han solicitado que sea yo quien comente. Me siento muy contenta porque ambos han sido mis alumnos muy queridos y creo que verlos desarrollarse es muy grato como profesora que soy de la universidad. Bien, creo que es importante el tema que traen el día de hoy porque la salud mental en estos tiempos es una prioridad, ¿no? Yo creo que con la pandemia que estamos viviendo ya tenemos datos de los efectos nocivos que está teniendo a nivel de la población en general. Entonces creo que la temática es relevante porque toca el tema de salud mental y toca el tema de depresión porque es justamente una de las problemáticas más importantes que vive el siglo XXI y que ya se anticipaba desde el siglo XX, que el siglo XXI iba a ser el siglo de la depresión, ¿no? Yo lo comentaba entre mis alumnos anteriormente y no se pensaba que se iba a dar de esta manera. Entonces he preparado algunas ideas y quiero irlas compartiendo, las voy a ir leyendo y hablando, teniendo en cuenta estos 30 minutos. Entonces sí creo que es importante, en primer lugar, esta propuesta distinta, ¿no? Como les decía, creo que en psicología clínica, sobre todo, nosotros entendemos los factores asociados a la depresión, los determinantes psicosociales de la salud mental, y estos en algún momento los hemos entendido como el nivel socioeconómico, digamos, etnia, y se han estudiado de manera aislada. Creo que eso es importante resaltar. También quisiera mencionar inicialmente, si bien estos datos son de ENDES 2018, que actualmente en la última investigación hecha tanto por el Ministerio de Salud como la OPS en su representación por el doctor Antiporta y varios 2021, se encuentra ya en una muestra de 57,000 personas y más, ¿no? hecha en adultos a partir de los 18 años residentes en Perú, que casi el 30% de la muestra presenta anedonia, estado de ánimo depresivo, afectando la mayor parte del tiempo durante los últimos 14 días. Casi el 35% de los encuestados reportaron episodios depresivos mayores, y esto fue un poco más alto en los Andes, seguidos de Lima Metropolitana. También creo que es importante mencionar la prevalencia de síntomas fue 59% entre los participantes que informaron tener un diagnóstico previo de salud mental, y casi se duplicó la prevalencia entre aquellos en un diagnóstico previo. Eso también lo hemos encontrado en un estudio que está aquí, Mónica Casareto, y también en la casuística, que las personas que tienen una problemática previa de salud mental, como el tema de la pandemia, esto se ha digamos, exacerbado. Por otro lado, en este estudio también importante, señalan que las mujeres y los adultos jóvenes muestran una mayor prevalencia de síntomas depresivos que sus homólogos masculinos o mayores. Bueno, y entre otros datos, es un estudio que ya está publicado, los animo a que lo revisen. ¿Por qué inicio con este punto? Porque creo que justamente estos datos epidemiológicos actuales
nos llevan a pensar inmediatamente en lo que han expuesto tanto Elena como Henry, ¿no? Por un lado, el tema de ser mujer, el tema de justamente los Andes, el tema de la población indígena que voy a comentar también. Entonces, creo que fundamentalmente ese es un estudio pertinente porque toca, como ya lo dije, el tema de salud mental, el tema de depresión que se ha incrementado en estos tiempos, y también creo que nos convoca y convoca a las entidades como el Estado, la sociedad civil, a hacerse más responsables del tema de salud mental. No quiero decir que no lo sean, pero más responsables. Y para ello también quería remitirme a la definición de salud mental, ¿no? O sea, se define como un estado de bienestar, ya lo conocen ustedes, pero quiero enfatizar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, ¿no? Y ahora que mencionan ustedes ese enfoque multidimensional de la pobreza, claro, hablando de la educación y el acceso a educación, el número de años a la escuela, también tenemos capacidades no solamente como educativas, sino otras, pero... Y por otro lado dice, es una persona que puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Entonces, bueno, el tema de la pobreza siempre es un tema que evoca pues justamente temas de desigualdad, muchas veces de injusticia y discriminación, ¿no? Porque durante años nos hemos venido preguntando cómo podemos tener acceso a salud y a salud mental si es que no tenemos justamente las infraestructuras o justamente los recursos que digamos, que esperamos que nos provee el Estado o las diferentes, o digamos, el gobierno regional, ¿no? Para poder acceder a salud mental. Entonces creo que es importante esto, ¿no? Entonces, también ustedes lo han mencionado, la depresión es causa de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga de morbilidad. En el peor de los casos, la depresión mayor sobre todo lleva a suicidio, y lo que se sabe que hay tratamientos eficientes y eficaces para el tratamiento de la depresión, valga la redundancia. Entonces creo que el resultado de la depresión o los síntomas, como ustedes hablan del origen de los síntomas de depresión mayor, creo que han estado pautados en varios aspectos, ¿no? Sabemos que hay determinantes sociales, biológicos y psicológicos, ¿no? Digamos, sabemos que, por ejemplo, en el caso del suicidio, también sabemos que estas personas que se suicidan tienen intentos previos, a veces hay antecedentes familiares de esto también, ¿no? También sabemos que la depresión está asociada a problemas de salud, otros temas vinculados a la salud, o sea, hay comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, una persona con enfermedades cardiovasculares puede tener depresión, o también vinculados a los desórdenes, digamos, por ejemplo, de las adicciones o el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces sí creo que es importante lo que ustedes dicen, porque revisando la literatura se ha estudiado esos factores, ¿no? Pobreza, sexo, vivienda, el número de habitaciones en la vivienda, ¿no? Pero de manera aislada, y nos ha sido difícil realmente entender qué es la pobreza, sobre todo nosotros que trabajamos, bueno, en mi caso como psicóloga clínica, para poder estudiarla, porque una cosa es entender y vivirla, porque cuando uno trabaja, y varios de nosotros que estamos aquí presentes, hemos estado vinculados a, digamos, a espacios donde ha habido pobreza y hemos trabajado con personas que están en pobreza. Sin embargo, cuando nos pensamos en investigación, esa es la principal dificultad, cómo la medimos, ¿no? Y ustedes nos están dando una alternativa bastante buena, ¿no? Entonces creo que también es importante decir que el tema de los determinantes, no podemos dejar de lado entonces el factor social, el factor de recursos y el factor también ambiental, ¿no? Y como digo, estos son los factores más importantes. Entonces voy a ir llegando al punto en donde he encontrado también como ustedes los determinantes sociales de la salud mental, una revisión de evidencias de muchos estudios en los cuales se encuentran nuevamente que los principales, digamos, en un estudio revisando más de 200 artículos, ¿no? Que se centran mucho en los factores individuales, ¿no? Es un poco lo que nosotros como clínicos nos tomamos en cuenta, pero evidentemente ya el DSM-5, el ICD-10
siempre nos remiten a ver qué está pasando en el ambiente, cuáles son los principales estresores para comprender la problemática de la depresión, ¿no? En este estudio grande se encontró que estadísticamente a nivel significativo se encontraban asociadas a una peor salud mental, ¿no? El bajo ingreso, como se ha señalado, no vivir con otras personas, también el soporte social es muy importante, también ser en términos de género mujer, también niveles de educación bajos, también es pertenecer a un nivel socioeconómico bajo y estar desempleado, financieramente, digamos, con dificultades y sufrir de discriminación, ¿no? Entonces, estos estudios, digamos, han encontrado estas variables que ustedes están relacionando y que ciertamente en modelos que predicen, ¿no es cierto?, la salud mental son muy importantes, ¿no? O sea, tener en cuenta estos elementos que en el marco de lo que ustedes han definido, que me parece muy interesante, estuve revisando el tema de la causalidad social, se hace muy presente, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿no? Como ustedes han dicho, nuestra sociedad es muy diversa, es muy variada y creo que, como bien ha dicho Henry, hay mucho centralismo, los recursos a veces están en Lima, tenemos más acceso a hospitales, tenemos más acceso sobre todo especializados, ¿no?, que no se da en otras regiones del Perú. Ahora, ¿por qué una medida multidimensional de la pobreza, después de lo antes dicho, y ahí me alineo con ustedes, ¿no? Porque ya lo dije, en otros estudios se ha reportado, digamos, el ingreso como una única forma de medir el bienestar o medir también la pobreza asociada, ¿no? Esto porque nos permite muchas veces comparar entre varios países, ¿no? Si yo tomo como el ingreso como un indicador, puedo comparar. Sin embargo, ¿no?, en el debate económico, revisaba yo actual, para definir la pobreza se ha incorporado lo que ustedes dicen, ¿no?, el enfoque de los derechos sociales, y se resalta que no es suficiente contar con un nivel determinado de ingresos, sino que deben cubrirse las necesidades de manera permanente para que cada persona tenga la posibilidad de desarrollar sus capacidades. Entonces ahí va de la mano con el concepto o con la definición de salud mental, inmediatamente lo asocio, ¿no? De esta manera, en la actualidad, pobreza se reconoce por Alquiria, no sé cómo se pronuncia, y Foster y los demás autores, es que tenemos que entender los diferentes aspectos, las diferentes dimensiones, ¿no? No basta solamente con ese tipo de cosas. Bien. Por otro lado, creo que es importante también decir que México, por ejemplo, fue uno de los primeros países que contaron con un sistema oficial de medición de pobreza en el año 2010, ¿no? Y hoy en día, para medir pobreza en ese país, se considera tanto el ámbito de bienestar a partir del nivel de ingresos, el ámbito de los derechos sociales, medición de variables, como ustedes lo han dicho, el rezago educativo, acceso a la alimentación, acceso a salud, que es fundamental y que en estos tiempos creo que nos moviliza muchísimo, cómo se ha dejado de lado, sobre todo el acceso a salud mental, que sabemos que el primer año fue más focalizado en la emergencia sanitaria, pero ahora vemos las consecuencias, ¿no? Por otro lado, también se mide el acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda y servicios básicos de esta, ¿no? Entonces creo que esta metodología que ustedes presentan ha permitido desagregar la información para contrastar entidades, ¿no?, municipios y carencias principales, lo que permite, ¿no?, elaborar propuestas de política pública con un mejor nivel de precisión al momento de focalizar los programas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Bien, entonces voy a entrar ya a hablar un poco más sobre el estudio, pero antes de eso quisiera decir que creo que el enfoque de las, digamos, justamente los determinantes estructurales de la desigualdad son importantes a considerar en ese trabajo, ¿no? No solamente el enfoque individual, sino social, de la depresión y otros trastornos mentales. Creo que es bien importante, dado este marco teórico o esa revisión que respalda la propuesta que ustedes traen, es hablar acerca de los instrumentos, ¿no? Revisé el instrumento sobre depresión y ciertamente es muy utilizado, sobre todo en Estados Unidos,
con estas 9 preguntas para medir pacientes en atención primaria, lo cual también es un aporte, porque es muy necesario justamente en estos momentos que tenemos emergencia sanitaria, ¿no? Por otro lado, también encontré algunas investigaciones hechas en Chile, en donde ciertamente también demostraron alta sensibilidad para detectar síntomas de depresión, y fue comparado con la escala de Hamilton, que es otra escala reconocida para medir depresión, y fue más eficiente ese instrumento, ¿no? Además que tiene una alta correlación, digamos relación con vamos a hablar mejor de la validez concurrente, con los indicadores de depresión del ICD-10, porque este artículo fue antes que saliera la última manual de la OMS. Entonces, ya en la literatura internacional se considera el PHQ-9 como un instrumento psicométricamente bastante eficiente, sobre todo para el uso en cuidado primario de los pacientes. También creo que ustedes ya lo mencionaron, ¿no? Han analizado las propiedades psicométricas tanto de este instrumento como el de la pobreza multidimensional, y hay un soporte en ese sentido, ¿no? Los datos en realidad me parecen muy importantes. Hay que reflexionar, ¿no?, sobre justamente la edad promedio son los 40 años, y ciertamente el tema de ser mujer, cómo afecta de manera positiva, ¿no es cierto? Han identificado algunos aspectos importantes, además digamos, de las variables en sí mismas de la pobreza multidimensional, ¿no? Y sería interesante, también me preguntaba, siempre estudios más profundos o cualitativos de este hallazgo, que es consistente totalmente con los estudios que hay a nivel internacional en salud mental y específicamente en depresión, ¿no? Entonces creo que es importante, o sea, abre todo un camino, a pesar que se corrobora, pero la pregunta, pues hay respuestas, ¿no?, sobre ese tema, las tareas múltiples, el tema también podemos hablar de justamente del poco reconocimiento que se tiene sobre todo en nuestra sociedad del rol de la mujer, porque nosotros estamos en un lugar privilegiado, estamos en la academia y somos académicas, pero eso no es la mayoría del Perú, ¿no? También me quedé pensando en ser parte de un grupo indígena, ¿no?, que ellos mismos se autocalifican y viven en zonas rurales, ¿no? Lo que siempre nos preguntamos y lo que siempre hablamos, ¿no?, sobre cómo llegar y cómo entender, ¿no? O sea, yo creo que ahí me quedé pensando mucho en estas necesidades que hay que evaluar, que hay que conocer para poder hacer propuestas de prevención y promoción de la salud mental. Ya sabemos, como ustedes lo han mencionado, que el plan sobre salud mental de la OPS contempla, ¿no es cierto?, digamos, temas intersectoriales vinculados a la etnicidad, la equidad y los derechos humanos, ¿no? Entonces, los problemas más comunes que se encuentran en las comunidades indígenas son justamente las altas tasas elevadas de síntomas depresivos o de depresión mayor, y el consumo de sustancias psicoactivas y el suicidio, ¿no? Entonces, hay determinantes sociales, carencias, como el acceso a salud en esos grupos que los hacen más vulnerables, ¿no? Están alejados, y creo que también son una responsabilidad frente a este hallazgo por parte del Estado y nosotros como sociedad, ¿no? Entonces creo que sí se han, digamos, desarrollado en los últimos tiempos programas, y en la OPS pueden encontrar ustedes programas específicos para desarrollar el bienestar de los pueblos indígenas, ¿no? Y ciertamente se han dedicado a encontrar soluciones complejas, pero siempre incorporando para entender qué entienden por salud mental, ¿no? Y creo que eso también es importante, ¿no? No podemos generalizar, y conocer también sus formas de resolver sus problemas en salud mental. Bien, las intervenciones interculturales son exitosas, como se dice en la literatura científica también, y digamos, estas intervenciones habría que también conocerlas, evaluarlas y trabajarlas, ¿no? Bien, también quisiera mencionar que el resultado de
este hallazgo, de esos hallazgos, si bien también ahora me quiero referir al modelo, ¿no? El modelo tiene indicadores eficientes, pero también quisiera reflexionar que el efecto, ¿no es cierto?, son efectos que, digamos, no son tan altos, pero sí creo que son importantes a tomar en consideración porque nos dan una señal que hay que seguir trabajando en este punto, en este efecto, ¿no?, de los indicadores de la pobreza, ¿no?, salud, educación y estándar de vida sobre el origen de los síntomas de depresión mayor, ¿no? Entonces, sí considero que hay que tomar en cuenta también los indicadores, los betas, ¿no?, para poder hacer una interpretación fina y adecuada de estos hallazgos que son importantes. Por otro lado, quisiera decirles que la carencia del apoyo social es muy importante a reflexionar en estos tiempos, ¿no? Estos hallazgos también nos van a servir para entender en la actualidad, ¿no?, cómo es que los indicadores de pobreza pautados en estos elementos no los hemos medido todavía, pero nos podemos anticipar que por la pandemia, ¿no?, los niveles, la educación, muchas personas han dejado de estudiar, han tenido que regresar a trabajar en el campo, ¿no? Tenemos evidencias de casuística en las provincias, en sectores altamente agrícolas. Entonces también nos preguntamos qué estará pasando en este momento a partir de esos indicadores y este estudio que menciono de Antipora al principio y los marcadores de pobreza que ustedes han estudiado, ¿no? Entonces creo que eso resalta mucho el trabajo que ustedes han realizado para poder justamente dialogar con las entidades del Estado, con el Ministerio de Salud, justamente para poder dialogar con el MEF, ¿no? O sea, cuáles son tus indicadores de salud, de pobreza, qué está pasando con la salud y qué vamos a proponer desde nuestra especialidad que es la psicología. Yo creo que justamente estos aportes abren un camino diferente al psicólogo, ¿no?, donde podemos opinar y decir, bueno, tenemos esto, ¿qué hacemos?, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar simplemente con la data, sino qué proponemos. Regreso a la depresión, es importante el soporte social, los antecedentes familiares, hay varios indicadores que ciertamente para nosotros el modelo es bien complejo, ¿no? La depresión, los síntomas de depresión mayor refieren a antecedentes familiares, como ya lo dije, soporte social, variables, digamos, también vinculadas a historias de vida, ¿no? Pero justamente las historias de vida están marcadas también por esos factores sociales, que uno de ellos es el tema que estamos diciendo, ¿no? Es el acceso a salud, la desigualdad, la discriminación, incluso por el COVID también se discrimina a la gente, ¿no? O sea, si tienes COVID, si has tenido COVID, es como que una pregunta incómoda y que ha generado una serie también de muestras de solidaridad, pero también muestras de segregarlo, ¿no? Entonces creo que a mí como psicóloga clínica me abre toda una perspectiva de una mirada más social, que sí la tenemos, pero a veces podemos dejarla de lado. Hay estudios, evidentemente, acá veo a la doctora Arévalo, quien también ha investigado en su tesis doctoral sobre la pobreza, vinculado a, digamos, a estrés en un sector de mujeres, no recuerdo específicamente en dónde. Entonces creo que sí tenemos una claridad teórica de los factores determinantes sobre la depresión, incluida la pobreza, todo lo que es facilidades de salud, la infraestructura de los hospitales, etc. Pero creo que tener evidencia científica nos posiciona mejor para poder recomendar, ¿no? Entonces creo que ya es un reto para nosotros cómo traducir esto al Ministerio de Economía, ¿no? Donde lo que ellos buscan son resultados basados en, bueno, buscan la evidencia científica para intervenir o para poder hacer propuestas. Entonces creo que tienen una herramienta muy importante. También creo que es importante destacar las limitaciones que he señalado, que la depresión está vinculada a otros factores que sería interesante investigar a futuro. Y también coincido con Henry con los estudios longitudinales, porque habría que ver justamente estos factores, o sea, estos elementos multidimensionales de la pobreza, cómo en el tiempo cambian y cómo se va dando en función
a la depresión y también ver si la persona buscó tratamiento o no buscó tratamiento. O sea, eso da para mucho más en la línea de pensamiento futuro, ¿no? Por otro lado, también se podrían utilizar otros instrumentos. No digo que este sea malo, al contrario, he destacado su uso, pero sí se podría, como ustedes lo mencionan también en su texto, que bueno, lo revisé también, el CIDI, ¿no? Que es una entrevista desarrollada hace muchos años para evaluar con más precisión la depresión. Pero también sería más costoso, ¿no? En términos de aplicación y de acceso, en estos momentos difícilmente podemos entrevistar. También creo que igual, ¿no? O sea, la depresión se me queda corta porque es bien compleja y entenderla es también pensar en la persona y en sus recursos, su familia, sus antecedentes, su comunidad. Y sí, creo que esa es una parte de la historia, ¿no? Podemos remitirnos a eso. Sé que tengo unos pocos minutos, pero quisiera señalar que es importante que en el plan de acción integral de la salud se contemplen estos elementos, ¿no? Se contemplen los elementos que incluyan una cobertura, ¿no? Sanitaria universal, aunque unos la critican, pero bueno, no soy economista, no voy a discutir con el ministro. Un tema de derechos humanos también, ¿no? De derecho de acceso a una buena calidad de salud. La práctica basada en evidencia también es importante, ¿no? Que podamos hacer propuestas desde la psicología digamos, al ministerio, qué estrategias funcionan mejor para la prevención y promoción de la depresión. Y también creo que es importante un enfoque de ciclo vital, ¿no? Las recomendaciones son el poder trabajar la salud mental de acuerdo al ciclo vital, y el enfoque multisectorial. Yo creo que aquí ustedes ya traen un tema desde la economía y de la salud mental y de la educación, ¿no? Porque son elementos que se están ahí marcando claramente. Y también creo que es importante luchar por los derechos de las personas que sufren de salud mental y discapacidad, ¿no? Justamente uno de los autores, Barrantes, leí su tesis de maestría, cómo había desarrollado este modelo multidimensional de la pobreza vinculado a la discapacidad, que también hace parte de la explicación de la discapacidad, que es fundamental, que es otro tema apasionante también. Bien, me quedo corta seguramente, se me escapará alguna cosa, pero sí quiero decirles que ciertamente según la experiencia que bueno, uno tiene ya por la casuística, yo ejerzo la psicología clínica y también trabajo en programas de salud mental, promoción. Se espera pues que las necesidades de apoyo social y en materia de salud mental aumenten considerablemente en los próximos años y propuestas, ¿no? En los programas de salud mental a nivel nacional e internacional. Y en ese sentido, en la actualidad tenemos los centros comunitarios de salud mental que son realmente una respuesta alternativa al modelo hospitalario, ¿no? Y que más bien estos se podrían difundir más, tener más número de estos, ¿no? Para poder llegar justamente a esta población alejada, distanciada, y que a veces no la reconocemos nosotros como parte de nuestro Perú. Muchas gracias y bueno, agradezco nuevamente el haberme permitido compartir estos comentarios. Okay. Muchas gracias, Cecilia, por tus comentarios tan valiosos y como el tiempo está un poquito ajustado, creo que sería importante, hay dos preguntas técnicas específicas y creo que antes de pasar a estos requerimientos técnicos, abrimos la ronda de preguntas presencial. Veo varias psicólogas clínicas, ya Cecilia mencionaba, quienes han trabajado. Aquí está un conjunto de personas, así que abro el espacio para los comentarios y preguntas, y bienvenidos y respondemos finalmente también a los comentarios de la doctora Chao en conjunto, para Henry y Elena. ¿Okay? Tu micro, Vicky, ¿quieres? Eli, ¿puedes desactivarle el micro a la doctora Arevalo, por fin? Ahí está. Ahí está.
Ya. Ya está. Ok. Bueno, yo primero los felicito. La investigación en salud mental, la que ustedes han hecho, es rigurosa, es científica. Yo soy también psicóloga clínica, ustedes no sé si me conocen, pero estoy metida en la parte de psicología clínica desde hace muchos años, como verán. Entonces, me interesa mucho la salud mental y he trabajado toda mi vida en salud mental, pero cada vez que yo veo que hay investigaciones rigurosas, animan a comprender y los invito a que sigan, ¿ya? Solamente voy a comentar algo que lo he encontrado en algunas investigaciones y en la tesis doctoral que yo hice una tesis doctoral en pobreza extrema. Entonces, pero pobreza extrema. Toda la población era pobreza extrema y estrés, con indicadores del Instituto Nacional de Estadística, qué población pertenecía a esta categoría, que era, mira, no es la clase D, era creo que menos C, de pobreza, ¿ya? Entonces, siempre me ha interesado este tema. Las investigaciones han señalado muchos factores de riesgo para la depresión o para otros desórdenes de salud mental. Eso es verdad, y nosotros tenemos un ambiente absolutamente difícil, digamos, ¿no? En general. Algunos tenemos más que otros. Pero yo les plantearía que ustedes sigan investigando porque hay preguntas que ustedes jóvenes las pueden hacer. Hay personas que viven en pobreza extrema y no enferman. Ni hacen estrés crónico, ni hacen depresión. Entonces, tenemos que preguntarnos qué tienen ellos, porque viven en pobreza extrema, que no enferman. Eso encontré yo y mi muestra fue chiquitita, de 80 mujeres. Pero interesante. Y luego sigan investigando, porque ustedes son jóvenes y tienen un techo de vida enorme para investigar, para poder tener elementos de prevención. Nuestro país habla de prevención, pero no hay ningún programa que sea efectivo a nivel gobierno. No hay, o sea, efectivo, ¿no? Pueden haber chiquititos, pero no la prevención. Pero las variables son muy grandes. Tenemos la pobreza, tenemos la educación, tenemos las dificultades de territorio. Entonces, es muy raro. Y para terminar, porque no quiero abrumarlos, yo trabajé con 2 comunidades indígenas a 3.800 metros de altura y encontré una población mentalmente sana. Y uno se pregunta cómo, pero eran netamente indígenas y agrícolas, no habían salido de su comunidad. Entonces, tenían comida, tenían familia, tenían todo. Solamente encontré una ansiedad social. La población es chiquita, eran 60, pero en la comunidad. Pero no había depresión, no había nada. Y mi cabeza decía, ¿qué fue? Había familia, había comida, había grupo, y relacionando para terminar con mi tesis, ¿saben qué cosas son las variables que tenían las mujeres que no hicieron estrés crónico? Una relación de pareja estable y soporte familiar y social. La amiga íntima, la familia, fueron las 2 variables que potenciaron que no hicieran estrés. Entonces, solamente quería compartir esto porque la investigación es para ustedes, pero para motivarlos a que sigan en la línea. La rigurosidad científica me encanta, porque si no, es lo que yo digo, pero no está probado, y los felicito. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Muy valiosos los comentarios de la doctora Chao, de Vicky, y la profesora Tesania Velázquez también quiere hacer un comentario antes de pasar a las preguntas técnicas que están en el chat. Gracias, Dora, y a la Comisión de Investigación por estas iniciativas, y a los chicos, a Elena y a Henry por el trabajo que nos han presentado.
Sí. Y además porque, como ha dicho también, y felicitar el esfuerzo, la rigurosidad y algo que es una de las apuestas que siempre me han escuchado, ¿no? Que es el tema de lo interdisciplinario. Y creo que abrir la psicología a un diálogo interdisciplinario es parte de los retos que nos toca en este tiempo y de alguna manera ustedes con esta investigación lo están trayendo de una manera clara, explícita. Yo tengo una pregunta sobre el tema del instrumento y un comentario sobre esta noción de pobreza multidimensional. Sobre el instrumento me quedaba pensando, si bien sé si ustedes han planteado un montón de comentarios sobre la validez, principalmente toda la fortaleza psicométrica que tiene, me queda preguntando si era un instrumento que alguna vez había sido validado en nuestro país, porque cuando lo aplicaba la ENDES y lo aplicaba a nivel nacional, y ahí, Henry, tú y yo hemos discutido muchísimo sobre la importancia de incorporar la dimensión, pues, ¿no es cierto?, de otras formas de comprender las nociones de salud, las nociones de bienestar y malestar, y cómo justamente al ser uno de los indicadores el tema de la ruralidad y las comunidades indígenas, si el instrumento lo considera o no lo considera, y si eso es o no una limitación, ¿no? Porque claro, las personas responden a un cuestionario, pero no sabemos si necesariamente lo que subyace en términos de sus representaciones sobre las nociones de salud, malestar, realmente responden a cómo se están planteando las preguntas, ¿no? Y lo otro que me parece clave, y me gustó mucho cuando Elena presentó al inicio, estos como dos modelos que existen desde la teoría para entender la relación entre pobreza y depresión, ¿no? O salud mental, ¿no? Entonces, claro, es difícil encontrar las líneas de causalidad, es difícil encontrar las cuestiones significativas para poder ver por dónde va, pero al menos creo que todos los estudios, ¿no es cierto?, desde mucho tiempo atrás y también con lo que ustedes nos están trayendo, demuestra pues esta relación que hay de cómo las condiciones estructurales de pobreza afectan la salud mental y en este caso específico la depresión. Pero yendo un pasito más allá, esta dimensión, esta multidimensionalidad de la noción de pobreza y también desde el enfoque comunitario que el MINSA ya viene implementando, la pobreza en sí misma ya es un problema de salud mental. Entonces me queda pensando, ¿no es cierto?, si podemos cuestionar de cómo acá estamos separando pobreza de salud mental, pero cómo ya desde el enfoque comunitario que el MINSA viene trabajando, vivir en condiciones de pobreza ya es en sí mismo una problemática de salud mental para nuestro país. Y si esta es una reflexión que les parece pertinente o no y que pueden mencionar al respecto. Gracias, chicos, por su trabajo. Ok, muchas gracias, Tesania, por tus comentarios. Voy a pasar a las dos preguntas técnicas. A ver, hay dos. Una es, ¿podrían comentar en relación a la magnitud del efecto encontrado? ¿Podría equipararse a otras variables que se conoce tienen un efecto importante en la depresión? Y la siguiente pregunta es, en relación al PHQ, ¿el punto de corte elegido cuenta con un análisis de sensibilidad, especificidad en la población peruana que lo respalde? ¿No? Y con eso cerraríamos la ronda de comentarios y preguntas, todos valiosísimos, ¿no? Y le daríamos el espacio ya casi para cerrar a Henry y Elena, ¿no? El tiempo siempre es tirano, pero creo que es importante escucharlos. Muchas gracias, Dora. Voy a ser muy breve también, aprovechando el tiempo para darle espacio a Henry también para complementar con temas también principalmente de metodologías, ¿no? Muy rápidamente, muchas gracias a la profesora Vicky Arévalo por las nuevas preguntas, ¿no? No había pensado en lo que podían ser algunos factores protectores que podrían predecir, pues, sí o no la aparición de síntomas asociados a depresión en personas viviendo en condición de pobreza, ¿no? Creo que se relaciona también con lo que mencionaba la profesora Cecilia Chao, con relación a que la depresión es una historia, ¿no? Es bastante compleja, de lo cual el contexto es parte de, pero hay otros elementos en esa constelación de aspectos que se relacionan también, ¿no?
Entonces, me rescato esa pregunta, creo que valdría la pena retomarla, ¿sí? Yo quisiera también mencionar que con respecto quizás a lo que implica para políticas públicas este tipo de investigaciones, ¿no? La profesora Cecilia mencionaba que quizás sería relevante para hacer una especie de advocacy, ¿no? Con el MEF, para hacer un mayor presupuesto al sector salud y a la sección salud mental. Yo diría que sí, por la urgencia también de la situación en la que estamos por contexto de COVID-19, pero yo no me contentaría solo con eso, ¿no? Creo que, como bien mencionaba también Cecilia, la salud mental está relacionada a la presencia de comorbilidades, está relacionada a los factores contextuales sociales que hemos visto en la investigación y también está relacionada con lo que desde el lenguaje del desarrollo se denomina como agencia, ¿no? Que es la capacidad del sujeto como agente para encontrar soluciones y vivir la vida que desea, ¿no? Desde el enfoque de desarrollo humano que trabajamos en el IDAL. Entonces, la salud mental ataca sistemáticamente las tres dimensiones. Y yo creo que en ese marco de relaciones, ¿no? De lo que sabemos, habría que apuntar, sí, pues a aumentar el presupuesto de salud mental, pero también promover quizás la medición o la consideración del impacto en salud mental de una serie de sectores que también contribuyen a la salud mental. Sector vivienda, sector educación, sector mujer, y creo que eso sería algo a lo que me gustaría poder pensar como un escenario ideal, ¿no? Me gustan esas discusiones conceptuales entre desarrollo y salud mental, eventualmente me gustaría seguir trabajándolas también, aparte también pues de ver estos factores de protección que la verdad que no los había tomado en cuenta, pero gracias al profesor Vicky por el alcance, ¿no? Creo que vale la pena para justamente también reconocer la diversidad de las personas y la gente, los agentes que son, ¿no? Sobre los aspectos metodológicos, aquí recogí cosas interesantes, el instrumento, su validez en Perú, si es que quizás la pobreza multidimensional podría incluir una dimensión de salud mental en sí misma, la magnitud del efecto y también el PHQ-9, si es que se hubo puntos de corte o no. Aquí, Henry, no sé si te sientes cómodo con estas y ahí también algunas ideas o alcances finales, ¿no? Sí, Elena, muchas gracias. Y bueno, yo agradezco mucho los comentarios de la profesora Cecilia Chao, de la profesora Vicareo, de la profesora Tesania Velázquez. Algunos, digamos, comentarios base, por ejemplo, iniciales de los que han comentado las tres profesoras. Creo que la principal hipótesis del estudio era verificar el efecto, ¿no?, de la pobreza multidimensional en la depresión mayor. Esa es una hipótesis inicial y creo que ha abierto, esa es la ventaja, creo, y una de las grandes oportunidades. ¿Qué factores también, además, no solo que inciden probablemente directamente y significativamente en la depresión mayor, sino que otros factores pueden ser protectores, ¿no? Y creo que ahí hay algo muy importante con el soporte social. De hecho, ahí habría que ver, por ejemplo, dentro de la ENDES, qué información podríamos tener para incluir esta variable como una variable que también incida de manera protectora respecto a este modelo que hemos considerado, ¿no? Creo que esa es una hipótesis a futuro muy interesante y que valdría muchísimo la pena incluirla. De hecho, hay algunas propuestas sobre pobreza multidimensional que incluyen otras dimensiones, más allá de las que hemos medido actualmente, que incluyen, por ejemplo, la salud mental como una dimensión importante de la pobreza multidimensional, que incluyen el soporte social como parte de la pobreza multidimensional, porque evidentemente experimentar soledad o aislamiento es una forma de pobreza también, ¿no? Porque tenemos pobreza de relaciones interpersonales. Entonces creo que esa es una línea futuro muy interesante a profundizar. Creo también que respecto al PHQ-9, de hecho, esa era una de nuestras principales interrogantes cuando empezamos a hacer el estudio de las fuentes de validez que tenía, ¿no? Y de hecho lo interesante fue que encontramos mucha evidencia latinoamericana y felizmente en el 2019, de hecho, se publicó un estudio en PLOS ONE, que es un estudio sobre la validez de este estudio, de este instrumento en Perú, que lo llevó a cabo el Instituto Crónicas de la Universidad Cayetano Heredia. Lo interesante de esto es que, claro, ellos no solo encuentran la validez a nivel de la estructura factorial, sino también hacen una suerte de análisis de invarianza, lo que te permite justamente concluir que la estructura factorial es la misma, no solo a nivel nacional, sino en diferentes grupos poblacionales.
tanto a nivel de sexo, tanto a nivel de ámbito, tanto a nivel de identidad, por ejemplo, cosas que han sido factores que también nosotros hemos evaluado, ¿no? Entonces, básicamente esto fue lo que nos dio diversos argumentos para darle potencia al uso de ese instrumento, ¿no? Entonces, eso fue uno de los criterios también. Sobre, digamos, sobre los puntos de corte, digamos, en este caso el instrumento no, al hacer estos análisis no consideramos necesariamente puntos de corte, ¿no? Lo que nos interesaba básicamente en el análisis factorial es sobre la variable latente que estábamos planteando construir, era la incidencia conjunta de esta variable latente sobre la depresión mayor, ¿no? Entonces, básicamente lo trabajamos de esa manera. Yo creo también que, de hecho, como lo habíamos planteado, ¿no? Si bien no podemos hablar de una causalidad, ¿no? Porque son data transversal principalmente, y creo que eso lleva a la necesidad, creo, de apostar por crear data longitudinal en el país sobre salud mental. O sea, lamentablemente creo que eso es un déficit que como país tenemos y lo necesitamos, porque los estudios transversales nos permiten plantear este tipo de hallazgos, pero creo que no nos van a permitir plantear causalidad, y eso lo necesitamos incluso en términos de intervención, ¿no? Y sobre todo es empezar a construir mayor data, ¿no? La ENDES tiene muchísima riqueza de información, pero lo referido a salud mental, a factores interpersonales, todavía carece de esa información. Entonces necesitamos solicitar que se pueda construir, ¿no? O sea, si queremos rastrear algo sobre relaciones interpersonales, soporte social, probablemente lo que encontremos sea muy limitado. Entonces, con una base de datos tan amplia de 33.000 casos, pues creo que habría que empezar a hacer esfuerzos por construir este tipo de datos, ¿no? Y yo creo que básicamente este es un tipo de modelo estadístico sobre el cual hemos planteado un tipo de relación entre estas dos variables, ¿no? Hay modelos mucho más complejos, ¿no? Que requerirían justamente este tipo de datos, que nos permitirían, por ejemplo, ¿no? Como comentaba la profesora Cecilia Chau, analizar las trayectorias de la pobreza, porque no es solo un momento en el tiempo, ¿no? La pobreza es una historia de vida también, ¿no? Entonces podríamos analizar las trayectorias y ver cómo estas trayectorias de vida inciden o no en la salud mental en términos de cómo la pobreza va cambiando en el tiempo. Creo que esa es una hipótesis a futuro también muy interesante. Y nada, yo creo que también, para no excederme en el tiempo, cierro con esos comentarios y les agradezco muchísimo también por el espacio y los comentarios que nos han brindado para el estudio. Una pregunta más. Llegó casi al final. ¿Qué información del estudio consideran que puede ser relevante a nivel de tomadores de decisiones en políticas públicas? No es una pregunta chiquita, pero si brevemente pueden responder para cerrar ya el evento. Yo quizás ahí le cedo a Henry también, ¿no? Primero, creo que ¿qué información valdría la pena comunicar de este estudio? Que la pobreza, perdón, la salud mental no corresponde exclusivamente al sector salud. Ese es el principal mensaje que yo quisiera trabajar, ¿no? O que promover. Y luego que ese compromiso o ese reconocimiento debería venir acompañado no solamente de diseñar políticas que tomen como el centro la salud mental, sino que, como decía Henry, se comprometan también a generar mediciones en donde quizás uno más de sus indicadores de logro a nivel de política sea el impacto sobre salud mental. Quién sabe centralizados o quién sabe pues también de acceso libre, no lo sé, pero empezar a generar información en base a lo que ya sabemos, ¿no? Pero creo que un primer paso sería dejar de pensar la salud mental como algo exclusivo del sector salud. Eso sería para mí lo más importante a transmitir. Sí, yo también me sumo a lo que justamente Elena comenta. Creo que este tipo de estudios, digamos, claro, son iniciales, ¿no? Es una línea de investigación que tiene muchísima potencia a futuro, pero creo que a nivel de toma de decisiones es la importancia de tener evidencia sobre eso, ¿no? Como ya mencionó la profesora Vicky Arevalo, ¿no? O sea, sin evidencia es un poquito complicado el traslado hacia la política pública, y ya con este tipo de avances creo que se aporta de cierta manera. Yo creo que también, como dice Elena, ¿no? Este estudio evidencia que la salud mental, evidentemente, no solo tiene que ver con el sector salud, sino tiene que ver con acceso a educación, acceso a cierta calidad de vida. Entonces, creo que ahí ya demanda responsabilidad intersectorial. Y lo último que yo creería también es que, la salud mental finalmente, no solo, digamos, y yo retomo un poco los comentarios, ¿no? No tiene que ver solo con la pobreza multidimensional sobre estas tres dimensiones, sino con que se puedan generar intervenciones que protejan, ¿no? Que sean factores protectores o que puedan prevenir, ¿no? La aparición de esta sintomatología. Y creo que
creo que ahí sí hay mucho de que desde la psicología podríamos decir, ¿no? O sea, ya se mencionó el tema del soporte social, o desde el enfoque comunitario, ¿no? O sea, cómo fortalecer las redes a nivel comunitario para que se puedan generar impactos positivos en la salud mental. Entonces yo creo que genera, digamos, probablemente un primer hito, pero creo que ahí podríamos seguir profundizando para generar recomendaciones a nivel de intervención y a nivel de generación de información. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido un evento enriquecedor, lo he disfrutado muchísimo, ¿no? Porque nos ha permitido un diálogo académico, ¿no? De crecimiento colectivo. Para dejar una evidencia gráfica de este momento tan valioso, los invito a los participantes a prender sus cámaras para tomar una foto final del evento antes de despedirnos. Renato. Ok, Patti, Roger, gracias por compartir con nosotros también su presencia. Marilia, Mónica, Tesania, ok. Eli, creo que podemos tomar la foto. Tú me avisas. Listo. Ya. Ok, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Estoy realmente entusiasmada por ver que hay líneas muy claras de desarrollo en investigación asociadas al bienestar de las personas en nuestro país y en general, porque la idea es extender esto, ¿no? A otros espacios también, ¿no? Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Gracias, chao, chao. Gracias. Muchísimas Chao, chao. gracias.